Pues hoy les tenemos un programa muy padre preparado y quisiera que nos acompañara en Dimensión Central. Vamos a platicar con el ingeniero químico Carlos Servín, el alquimista, que ya lo conocen, y que se me hace bien importante que nos comente cómo funciona una vacuna ARN, porque hay mucho que está diciendo la voz popular y estamos muy lejos de la realidad, y es importante aclarar el funcionamiento de esta vacuna para dar claridad mental y obviamente también poder ayudarles a decidir si quieren esta vacuna o van a querer la Sputnik 5 de las vacunas tradicionales, ¿no? Regresamos con el alquimista. Estará con nosotros después de esta pausa. Va a estar Carlos Servín platicándonos de cómo funcionan las vacunas ARN, porque se ha dicho un montón de cosas con respecto al tema, que si te van a cambiar el código genético. No, así no funciona. Nos va a explicar cómo funcionan y más adelante la hora central para todos ustedes. Volvemos. Para todos ustedes, ¿ahí me escuchan? Sí, ¿verdad? Ok. Oigan, fíjense que vamos a platicar en unos momentos con el alquimista, con el ingeniero químico Carlos Servín, para hablar cómo funciona una vacuna ARN. La genética es algo que se ha venido estudiando desde hace ya muchísimos años, y de que empiezan a hacer investigaciones en materia del VIH, empezaron a salir resultados súper positivos para paliar esta decadencia genética, y de ahí pues sale esta primera vez en la historia que se sugiere aplicar una vacuna ARN a nivel masivo. Un momento interesantísimo en la medicina, interesantísimo en la historia, y que obviamente nos va a ayudar muchísimo. Pero vamos a ver cómo funciona. Carlos Servín, te saludo con todo mi cariño esta mañana. Creo que ya te tengo en la línea. ¿Cómo estás? Aquí estoy, Dore. Qué gusto saludarte. Igualmente, hola. Mi Carlos. Hola. Oye, Carlos, hola. Creo que muchas cosas se están diciendo en materia del ARN, ¿no? Que si nos van a vacunar, y luego que si nos van a dominar, y si nos van a dejar estériles. Están diciendo un montón de cosas que son tan improbables, pero yo quiero por eso que nos expliques cómo funciona una vacuna ARN. Mira, primero hay una historia ya muy grande en términos de vacunación. No es la primera vez que hay una pandemia, pero sí es la primera vez que se ocupa una tecnología muy novedosa. No tiene mucho que se empezó a investigar. Tienes toda la razón. A partir de los años 80, cuando aparece el VIH, se hace el trabajo de búsqueda del genoma humano, y de hecho por los años 90 se completa toda la investigación. Esto nos llevó a tener por fin una información completa de lo que es un mapa del genoma humano. Esta tecnología del ADN recombinante no tiene mucho. Se empezó a estudiar después del año 2001. Empieza a haber inversiones por parte de Bill Gates en laboratorios que empezaron a usar una tecnología que se ha probado mucho en sistemas militares. Es una tecnología que tiene que ver con una modificación en el ARN humano y tiene una similitud con muchas otras vacunas. Lleva algunos equilibradores, algunos trazadores, algunos conservadores. Durante los años 90 también hubo una discusión muy fuerte en California sobre los efectos de las vacunas en los niños para generarles autismo, y esto ha venido evolucionando. Sí. Hoy se sabe que metales pesados que están en las vacunas, como el mercurio y el aluminio, lo continúan teniendo estas vacunas, y la novedad es el ARN recombinante. Haz de cuenta, ya lo conocemos, ya estamos comiendo alimentos genéticamente modificados. La soya es un ejemplo muy claro. Se han ligado varios efectos adversos
de estos organismos genéticamente modificados. Muy en particular, en el caso de la soya, se ha cambiado la genética y se ha aumentado el riesgo del cáncer de mama. Está demostrado. Entonces, en esta nueva vacuna está haciendo falta tiempo de experimentación, tiempo de observación, pero creo que la urgencia está ganando a la razón. Yo creo que hay algunas técnicas que se están evitando, como fortalecer el sistema inmunológico, como hacer que tu organismo de manera nutritiva fortalezca su sistema, y el ARN recombinante puede llegar a pasar en el cuerpo lo que ha venido sucediendo con muchos alimentos genéticamente modificados. Te decía, el ejemplo más claro es la soya, pero así tenemos el maíz, tenemos el trigo, tenemos alimentos que han ido generando algunas enfermedades laterales por la modificación de algunos genes. En particular el trigo, durante miles de años lo consumió la humanidad, y solo en años recientes se habla de la intolerancia al gluten, y esto es porque ya hay una modificación genética. Antes de 20, 30 años atrás no se había hablado nunca de esta intolerancia al gluten, aunque aparentemente existen muchas evidencias que ya existía. El ARN recombinante está montado sobre algunas otras estructuras, como son restos de fetos, de bebés neonatos, que desde 1960 se usan estos trazadores. Es un tipo de células, se habla que son inmortales, pero a la vez generan algunos factores de riesgo de cáncer. En términos generales, creo que sí hace falta evidencia, porque los laboratorios hoy también tienen una protección legal. Si generan algún daño a las personas, legalmente no se les puede aplicar ninguna sanción, porque aquí hay un... Creo que se cortó. Sí, a ver si me lo pueden volver a comunicar, porfa, a Carlos Servín, para que podamos terminar de platicar sobre ese tema. Y justamente, sí, que ha habido experimentos también desde las células madres. Ha habido trasplantes de células madres, ha habido experimentos muy interesantes que se hacen hasta ciertas venas que llegan al hígado. Ha habido casos de éxito, obviamente ha habido casos de fracaso, porque la historia de la ciencia se trata de eso, de prueba y error. Ahora, en el caso de esta vacuna en específico, el ARN es un enlace del ADN, ¿no? Y lo que se modificaría con esta vacuna es la proteína S. Si nosotros vemos el ADN que tiene sus hélices, ¿no? Y la partimos a la mitad, ahí tienes el ARN. Y luego tienen una especie como de, pues vamos a hablar coloquialmente, como unos palitos que conectan, que tienen información genética. Y lo que hace esta vacuna es entrar a la proteína S y recubrirla para hacerte inmune a lo que sería el coronavirus. La ventaja que tendría esta vacuna sobre la vacuna tradicional es que para inocular, pues tú haces esta producción de ARN masiva y ya está protegido como para diferentes cosas. Y si tú haces una inoculación tradicional como las que está haciendo Sputnik, por ejemplo, o Moderna, por ejemplo, vas a encontrar que si cambia la cepa, que es el caso justamente en este momento del coronavirus, si llega a cambiar la cepa, pues hay que nuevamente generar que envases, embudos en casa, y volver a hacer el cultivo casero y volver a hacer la nueva vacuna para que se ponga el tiro. Un poco lo mismo que pasó con la influenza, ¿no? Ahora, ¿funciona o no funciona? Claro que funciona, pero hay que tomar en cuenta que las fases de una vacuna
Está la fase 1, la fase 2, la fase 3. En el momento en el que entras en la fase 4, ese momento no es que ya haya un resultado positivo de la vacuna, es una aplicación más. La fase 4 es la aplicación masiva. Y luego la fase 5 es el resultado que hubo en torno a la aplicación masiva. Entonces, hay un mundo científico que en este momento se nos está poniendo sobre la mesa. Yo confío en la ciencia. Desgraciadamente este tema se ha politizado. Se ha vuelto un tema de políticos y de conveniencias y nosotros tenemos que ser mucho más, tenemos que ir más allá de la política, tenemos que darnos cuenta que es nuestra salud, es un rollo que no es algo que no es un tema de votar o no por Morena, es un tema de estar o no sano, de sentirte o no seguro. Yo te pregunto abiertamente, ¿te pondrías la vacuna? ¿Te pondrías la vacuna en este momento para volver a pasear por las calles? Miren, si bien es cierto, nos vamos a poner la vacuna y vamos a tener que seguir tomando estas medidas higiénicas de el cubrebocas, lavarte las manos, todo el protocolo, por lo menos durante 2 años más, para esperar que todo mundo esté vacunado. Ahora, las preguntas básicas. ¿El ARN te va a volver estéril? No está jugando con la parte de la fecundidad en ningún momento. Lo que está haciendo es protegiendo una proteína en específico que ayuda a potenciar el sistema inmune. Es decir, si en algún momento tienes tú un contacto con el coronavirus, lo que tu cuerpo ya tiene es la forma en la que va a reaccionar. Supongamos que tú estás en una guerra y entonces tú ya sabes qué es lo que van a hacer los soldados. Y entonces los soldados se alinean, se forman, sacan los escudos, sacan las espadas y van empujando muy al estilo napoleónico. Esa es la vacuna. Cuando tú estás en una guerra y entran los soldados todos desperdigados, nadie sabe qué hacer, de aquí que pasa la información y hay un tipo en un caballo que dice cuidado, 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 hasta que llega el tema. Entonces el cuerpo empieza a reaccionar, ya para cuando reacciona ya se enfermó. Entonces lo que te avientan a través de una vacuna es la orden o lo que tendría que hacer tu cuerpo para reaccionar. ¿Te va a cambiar tu genética esta vacuna? La respuesta es no. Lo que sí te puede es garantizar un estilo de vida, te puede garantizar salud. Ahora de ahí ustedes podrán elegir la vacuna que quieran. Porque ahorita por lo pronto hay 7 vacunas que te podrías poner. La idea es, métete a internet, busca, elige la vacuna, porque eso tendría que ser la libertad. Nosotros no tendríamos que traer nada más a Pfizer. Tendríamos que estar recibiendo todas las vacunas de todos los tipos para que nosotros como consumidores decidamos qué vacuna ponernos. Con esto, hermano, hacemos una breve pausa. Quédate, volvemos con la hora central.